Muy buenas tardes, tengan todos. Primeramente quiero agradecerle a la Universidad Autónoma de Zacatecas por este primer encuentro internacional de teoría musical, por darnos la oportunidad de expresarnos y poder compartir este momento con todos ustedes. Mi nombre es Amaya González, soy graduada del ISA, Instituto Superior de Artes en La Habana, Cuba. Por más de 15 años he dado clases de solfeo y teoría y actualmente soy la profesora principal y cofundadora de NES Academy of Music. El día de hoy les traigo un intervalo polémico. Quiero comenzar mostrándoles una imagen. Y es la imagen de un intervalo, o al menos visualmente eso es lo que percibimos de primera instancia. Cuando los profesores impartimos algo relacionado con este punto en específico, con los intervalos, ponemos algo así, dos notas en redonda con una ligadura. Comencemos por definir qué es un intervalo. Un intervalo es la distancia que hay entre dos notas. Dentro de esta categoría de distancia entre dos notas, específicamente distancia entre dos sonidos, quiero hacer una distinción en esto. Distancia entre dos sonidos, tenemos los tonos, los semitonos, los tritonos, que son distancias, repito, entre dos sonidos que nos ayudan a definir y analizar ciertas estructuras dentro de la música. Por ejemplo, de este sonido a este sonido tenemos un tono. ¿Por qué? Porque es la estructura de distancia que delimita un tono, o sea, de un sonido a otro con un sonido intermedio que no suena. Pero el nombre del intervalo está en dependencia de las notas que le asignemos a esos sonidos. Aquí nos pasa lo mismo. De este sonido a este sonido, la estructura de distancia que tenemos es un semitono. ¿Por qué? Porque son dos sonidos consecutivos. No tenemos ninguno intermedio. Pero el nombre de los intervalos varía en dependencia de qué nota le asignemos a cada uno de esos sonidos. De igual manera nos pasa con el tritono. A veces tenemos una cuarta aumentada, a veces tenemos una quinta disminuida porque todo está en dependencia de las notas que le asignemos a cada sonido, pero la estructura no cambia. Estas pequeñas distancias del tono, semitono, etcétera, son estructuras de distancias, pero son estructuras que nos permiten analizar, clasificar, definir estructuras más grandes dentro de la música. ¿Cuáles? Las estructuras de las escalas, las estructuras de los acordes, las estructuras de intervalos más grandes, pero estas distancias no son intervalos. Para nombrar un intervalo necesitamos los nombres de esos sonidos. Y aquí es donde entra la parte más importante. Para ponerle nombre a un intervalo necesitamos seguir dos pasos. Número 1. Analizar la distancia numérica que hay entre esas dos notas. Y número 2, la manera en que se comporta esa distancia, o sea, su estructura, la cantidad de tonos y semitonos que la forman. La primera parte, encontrar la distancia numérica entre esas dos notas, es muy sencilla, porque siempre se va a tomar a la primera nota como 1 y se va a contar hasta llegar a la segunda nota, cubriendo la distancia que queremos saber cuál es. Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, etcétera. Lo que siempre tengan presente que hay que respetar el orden consecutivo de las notas y se puede empezar por cualquiera. Por ejemplo, del do al re tenemos un intervalo de segunda. ¿Qué segunda? No sé. Ahora veremos, pero hay un intervalo de segunda. Ahora, del re al mi también hay un intervalo de segunda. Por lo tanto, siempre respetar el orden consecutivo de las notas
Y número 2, se puede empezar por la nota que ustedes quieran. Para la segunda parte de definir el nombre de un intervalo, hay que tener presente lo siguiente. Hay dos grandes grupos dentro de los intervalos. Un grupo son los intervalos justos y el otro grupo son los intervalos mayores o menores. Los intervalos menores pueden ser mayores, los mayores pueden ser menores, pero ninguno mayor o menor puede ser justo y viceversa. Ninguno justo puede ser mayor o menor, pero todos pueden ser aumentados y todos pueden ser disminuidos. Poniendo en práctica estos dos pasos para darle nombre a un intervalo, tenemos 3 ejemplos. En el ejemplo A tenemos mi y luego tenemos sol, por lo tanto contamos de manera ascendente consecutivamente y siempre tomando la primera nota como 1. Por lo tanto, mi, fa, sol. Tenemos un intervalo de tercera. Ya tenemos la definición numérica, el nombre, por así decirlo. Yo lo llamo nombre y apellido. Pero bueno, tenemos la definición numérica. Vamos a ver la manera en que se comporta. Del mi al fa tenemos un semitono y del fa al sol tenemos un tono, porque tenemos de ese sonido al otro una tecla intermedia que no suena, un sonido que no está sonando. Por lo tanto, la estructura de un tono y un semitono corresponde a una tercera menor y de esa manera nombramos a ese intervalo. Acá les voy a poner la tabla de composición de los intervalos, que es dependiendo de su estructura a qué intervalo corresponde, pero de igual manera no se la tienen que aprender de memoria, es solo una guía, porque con un buen estudio y unas buenas bases de análisis lo pueden lograr ese análisis bien rapidito. En este segundo ejemplo tenemos las notas sol, do. No está sonando una primero y la otra después, está una encima de la otra. Por lo tanto, no importa si hacen el conteo ascendente o descendente siempre y cuando estén analizando esa distancia y no otra, ¿ok? Por lo tanto, do, sol de manera descendente o sol, do de manera ascendente. El orden no afecta. Yo lo voy a hacer de manera ascendente. Por lo tanto, sol, la, si y do. Tenemos un intervalo de cuarta. Y por la estructura que presenta tenemos una cuarta justa, porque tenemos 2 tonos y un semitono. En el último caso tenemos el do agudo, que es el que suena primero, por lo tanto contamos de manera descendente hasta llegar al próximo do, teniendo un intervalo de octava, porque ya sabemos que de una nota a la misma nota en el registro que le sigue, sea ascendente o sea descendente, tenemos el intervalo de octava. En este caso, octava justa porque su estructura son 5 tonos y 2 semitonos. Ahora bien, si se pudieron dar cuenta, existen otras clasificaciones que caracterizan a ese intervalo o a esos intervalos. Los podemos encontrar consonante, disonante, los podemos encontrar armónico o melódico, en el caso de melódico, ascendente o descendente. Esas son características físicas, vamos a decirlo así, que pueden aportarle descripciones a un intervalo, pero ninguna de esas características define el nombre de un intervalo. Lo que tomamos en cuenta para darle nombre a un intervalo son los 2 aspectos que ya vimos. Primero, la distancia numérica entre 2 notas. No basta los sonidos, hay que ponerle nombre a esos sonidos. Y número 2, la manera, o sea, la estructura, la cantidad de tonos y semitonos con la cual se comporta esa distancia. Recuerden que dentro de las estructuras, o sea, la cantidad de tonos y semitonos, hay que tener en cuenta que hay algunos mayores y menores, otros justos, pero todos pueden ser aumentados y todos pueden ser disminuidos. Y aquí, en este punto, es donde tenemos nuestro primer desacuerdo
con algunos teóricos y profesores de la materia, quienes defienden que el intervalo de primera es el único intervalo que no se puede disminuir. Pero ese mismo grupo de profesores y teóricos defienden la idea de que el intervalo de primera justa, haciendo referencia al unísono, que ahora lo vamos a ver, no se considera un intervalo porque no hay distancia entre sus notas. ¿Recuerdan la definición de intervalo? La distancia que hay entre dos notas. Por lo tanto, el unísono son exactamente la misma frecuencia sonada al unísono, sonada a la vez. Como no hay distancia entre sus notas, es una frecuencia y la misma superpuesta, pues ellos no lo consideran un intervalo. Pero cuando esa distancia de alguna manera se altera, o sea que de pronto tenemos dos sonidos, sí consideran a la primera un intervalo. En este caso ellos le llaman primera aumentada. En lo personal pienso que eso es una contradicción. Para establecer las bases de nuestro punto, recordemos el concepto de intervalo. El intervalo es la distancia que hay entre dos notas. Y ya vimos que para establecer esa distancia entre dos notas, o sea, para ponerle nombre a un intervalo, tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Uno, la distancia numérica, y número dos, la manera en que se comporta esa distancia. Por ende, si no hay distancia entre esos dos puntos, no hay un intervalo. Si tenemos dos pianos, dos guitarras, dos flautas, dos voces, y ambos instrumentos a la vez ejecutan, tocan la misma nota, ¿hay algún intervalo? La respuesta más obvia es que no. ¿Por qué? Porque están sonando una nota y encima la misma nota. Se va a escuchar incrementada, se va a escuchar más fuerte, se va a escuchar con más cuerpo, incluso si lo hacemos con el piano y la voz. Pero no hay un intervalo porque son la misma frecuencia. Si una orquesta sinfónica están todos los instrumentos ejecutando, sonando el do central a la misma vez, están haciendo un gran unísono. No hay intervalos porque están ejecutando la misma nota. No se ha movido del lugar. En eso creo que todos estamos de acuerdo. Por lo tanto, no existe o no se toma en cuenta un intervalo como tal. Por lo tanto, no se debe clasificar como un intervalo. En este caso le llamamos unísono. Unísono de dos notas, unísono de tres notas, unísono de tantas notas sean las que estén sonando en ese momento. Concluyendo un poquito esta parte, tomamos como intervalo a partir del intervalo de segunda en adelante. Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, si el intervalo de primera no lo tomamos como un intervalo, porque no hay distancia entre sus notas, simplemente le llamamos unísono. ¿Qué pasa cuando tenemos dos notas iguales, pero una está alterada? O sea, seguimos teniendo dos notas iguales, por lo tanto no hay intervalo para nombrar, pero no suenan iguales, porque están sonando dos sonidos diferentes. ¿Qué hacemos? Aquí es donde entra la mayor polémica. Esos teóricos y profesores no consideran el intervalo de primera, haciendo referencia al unísono, pero en este caso sí lo toman como una primera aumentada, ascendente y descendente en sus respectivos casos. Ahora bien, se supone que la teoría se creó para poder analizar lo que pasaba en la música, para poder entendernos mejor, para poder analizar algo tan hermoso y tan abstracto. Nosotros como profesores tenemos la tarea de desarrollar habilidades, de transmitir conocimientos, y considero que siendo una asignatura tan compleja,
tan abstracta y en muchas ocasiones tan difícil de entender, debemos hacerla lo más sencillo posible. Y aquí es donde viene mi punto más importante. Si para mí y muchos que piensan como yo, el intervalo de primera no existe, entonces no pongamos categorías al intervalo de primera. Simplemente tenemos ya, por las investigaciones que se han hecho por años, determinados conceptos para cada caso. Vamos a usarlos. Es mucho más fácil para los alumnos que están comenzando y para muchos que llevan mucho tiempo rompiéndose la cabeza tratando de aprendérselo. Entonces, mi conclusión es la siguiente. Si tenemos dos notas iguales con el mismo sonido, le llamamos simplemente unísono. Si tenemos dos notas iguales con diferentes sonidos, le llamamos cromatismo, ascendente y descendente respectivamente. Y a partir del intervalo de segunda, sí ya podemos establecer que es un intervalo porque son dos notas diferentes. Podemos decir que es mayor cuando tiene X distancia, que es menor, que es aumentado, incluso podemos decir que es disminuido cuando una segunda se achica tanto que llega a la segunda disminuida. Rozamos con el concepto de la enarmonía, que son dos nombres, dos notas diferentes que suenan exactamente igual, que es otro concepto que también utilizamos muchísimo, pero que a nivel de intervalo se entiende. Esto que les acabo de mencionar tiene coherencia con lo que hemos venido haciendo por muchos años ya. Cuando hablamos del tono, ya tenemos definida esa distancia, y cuando hablamos de semitono también. Pero tenemos dos categorías de semitonos: semitono diatónico y semitono cromático. El semitono sigue siendo semitono, sigue siendo la distancia entre dos sonidos cuando no hay un sonido intermedio. Ahora, ¿a qué vino la aclaración? La aclaración vino a que tenemos en la extensión del piano, o dentro de una octava, si lo quieren ver así, dos semitonos naturales formados por dos notas diferentes: mi, fa, si, do. Como son notas diferentes, son intervalos de segunda, menor en este caso porque tienen un semitono de distancia. Todos los demás semitonos que se puedan formar utilizando bemoles y sostenidos, por ejemplo, do sostenido o la bemol, son semitonos cromáticos. ¿Por qué? Sigue siendo semitono porque sigue siendo una distancia de un sonido a otro sin tener ninguno intermedio, pero mantiene el mismo nombre de nota sonando diferente porque una está alterada. Este es mi mayor argumento para defender que todos los intervalos pueden ser aumentados y pueden ser disminuidos, tomando como intervalo que es la distancia que hay entre dos notas de la segunda en adelante, y que el intervalo de primera se desestime por no considerarse una distancia entre sus notas. ¿Qué sonaría más bonito, más consonante a nuestro oído? El decir que una escala cromática está formada por primeras aumentadas, ascendentes y descendentes, o por semitonos cromáticos y diatónicos ascendentes y descendentes, o por cromatismos ascendentes y descendentes, excepto donde estén los semitonos de acuerdo a la escala cromática que estemos construyendo. Tomemos los conceptos que ya existen, que ya están comprobados y que son más sencillos de entender y poner en práctica para el mejor uso de nosotros como profesores y del alumno que está aprendiendo. Les dejo a su análisis
la conclusión. Pero esto era lo que quería compartir con ustedes. Como les dije al comienzo, he sido profesora por más de 15 años y he visto el trabajo que pasan los alumnos a la hora de comprender cosas teóricamente o llevar a la práctica el desarrollo de ciertas habilidades. Hagámosle esta materia tan hermosa lo más sencilla de comprender.